Bueno, Shabbat Shalom familia. Vamos a estudiar un poco la Parashá Mishpatim. Parashá Mishpatim, descrita en Éxodo 21 en adelante, 21:1 en adelante. En esta parashá, aquí es donde dígame. Los nombres Sí, que este servicio, Misajín, este momento de estudio sea para Refuah Shalamá de Joshua Matías Nuño Joshua Matías Nuño, y Claudia Fabiola Ponce Martínez. ¿Sí? Nuestra joven Ajabá Bat Slovi y Slovi Bat Miriam. Jacob Ben Abraham, Eliyahu Ben Abraham, que sea un honor para él. Bueno, vamos a hablar en general, Misajín, de las enfermedades. En esta parashá, después de la anterior de Yitro, que se habla de las 10 palabras, en esta parashá, si ustedes la han estudiado, que en otros años la hemos visto, son leyes concernientes para con el prójimo, robos, golpes, indemnizaciones, etc. Son todas estas leyes. Son para el bienestar, una constitución para el bienestar de toda la sociedad. Cuando leímos la porción de Mishpatim, juicios en los escritos nazarenos, hay un texto muy interesante en Gilel. Gilel, capítulo 12, verso 15 en adelante. Hay una parte interesante ahí. Dice, y les dijo, poned atención a los que decís y guardaos de toda avaricia, porque aunque una persona tenga más de lo que necesita para vivir, su paz, su salud y su felicidad no dependen de la cantidad de bienes materiales que posee. Luego les contó una parábola. Después de decir estas palabras, viene una parábola. Hubo un hombre rico que tenía un campo y sucedió que le fue concedida magníficas cosechas buenas y abundantes, y él razonaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Entonces dijo, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes. Almacenaré allí todos mis granos de trigo y mis bienes. Entonces dirá mi alma, alma mía, muchos bienes almacenados para muchos años, repóstate, come y bebe, goza de la vida, bebiendo y divirtiéndote. Verso 20. Pero Hashem le dijo, insensato, esta noche será demandada tu alma, y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Así es visto por Hashem todo el que vive para atesorar solo para sí mismo y no usa sus riquezas para la causa de Hashem. Así termina el verso 21. Es interesante, aquí en el libro de Senderos Peligrosos hay un punto donde dice cómo entender el sufrimiento del alma. Dice, al salir del cuerpo, el alma percibe una nueva y amplia visión del mundo. Por obtener, no le brinda provecho alguno, ni le trae ningún beneficio al mundo espiritual.
si es que no los utilizó para beneficencia o para apoyar el estudio de la Torah, le remuerde el haber despilfarrado toda su energía vital y no haberla encauzado en la obtención de los placeres eternos. Nuestros sabios nos enseñan que aún un breve instante que la persona utilizó correctamente para efectuar una buena acción o para arrepentirse de alguna transgresión, otorga al alma un placer. Entonces, comprende cuántas oportunidades perdió al haberse expuesto a placeres vanos. No somos capaces de imaginarnos el desgarrante arrepentimiento y la desolación que invaden al llegar a aquel momento, a tal punto que nuestros sabios nos enseñaron que incluso una mínima parte de ese sufrimiento es imposible soportar a quien se halla todavía en este mundo. El pecador se increpa desconsoladamente cómo puede cambiar los placeres verdaderos y eternos por placeres vanos y pasajeros. ¿Cómo pude cambiar, Dice, ¿cómo pude cambiar los placeres verdaderos y eternos por placeres vanos y pasajeros? Entonces, aunque su alma lo desea, sus transgresiones le impiden regocijarse allí con la luz divina, de todas maneras se siente satisfecha con la oportunidad que le ofrecen de purificarse. Y este es un testimonio de una persona que regresó después de estar muerta. Yo padecí una gran vergüenza por las cosas que había allí. Esa luz me mostraba las transgresiones que había cometido. Yo pensaba, era preferible no haber actuado de esa manera. Ojalá que pueda regresar para rectificarlas. Sentí una terrible frustración por no haber utilizado mi tiempo de vida para cumplir con mi deber. No alcancé nada, no adquirí conocimiento, no me completé. Testimonio de Aulán Abba, Amudri Almele Jaén Jarea Maret, en nombre del doctor Rick Kennedy. Esta parashá Mishpatim, están todas las leyes en general concernientes con robo, problemáticas, préstamos y demás. ¿Qué hemos hecho, mis ajines? En esta sección y en esta parashá es donde indirectamente se da permiso, mis ajines, que también tengan su función en este plano físico los doctores. Hace como 3 años, mis ajines, les compartí unas hojas. No sé si lo recuerdan. Que se titula Los 7 principios del médico. ¿No se recuerdan? Los 7 principios del médico. En esta parashá repite 2 veces una palabra que dice Verapó Irapé, que al médico se le otorga permiso del cielo para curar al enfermo, y la expresión es única en la Torah. Y les voy a recordar esta sección, si no les recuerdan. Las estuve buscando aquí, nada más encontré 2. Quiero recordárselas para ir a un punto importante. ¿Recuerdan, Misajín, cómo está el árbol de la Sefirot? ¿Sí? ¿Ya, Mijael? Ok. Bueno, aquí están en el pintador. La primera interpretación con respecto al médico es Gesed, bondad. Si gramáticamente esta frase de Verapó Irapé y curar, curará, que el médico curará, el primer verbo es llamado Makor y está en forma gramatical llamada el origen del verbo, que también se encuentra en la forma liviana del verbo. Existen 2 tipos de verbo en hebreo: liviano o pesado, ligero, duro, sencillo, difícil. Entonces, la primera forma verbal está en forma ligera y fácil, mientras que el segundo verbo está en tiempo futuro simple, sanar, sanará, está en forma dura o pesada.
¿Qué implica el primer verbo? Sea fácil, el segundo difícil. Implica que el médico, al sanar al paciente, el enfermo tiene que empezar a curar haciendo todo lo posible por utilizar medicamentos y otros tratamientos que sean los más fáciles o ligeros posibles. Así como lo más natural que sea posible, comenzando por hierbas, medicinas naturales, con toda clase de formas de tratamiento natural. Si resulta, si se cura, qué bien. Si no se cura, entonces será necesario pasar a tratamientos más difíciles, más duros, que usualmente son los medicamentos químicos convencionales. De hecho, se nos enseña en la Torá que hay 2 meses al año que son muy propicios para sanar. Uno de ellos es Iyar y el otro Elul. Así, una vez, el primero es una recuperación relativamente fácil. Trata primero de hacerlo fácil. Eso es lo que el tributo de bondad amorosa está diciendo como médico. Primero trata de hacerlo de manera fácil, y lo fácil funciona maravilloso. De lo contrario, hay que tratar con otro tipo de medicamentos. La segunda interpretación es Geburá. ¿Recuerdan qué significa Geburá? Rigor, restricción, rigor. Y esto es que, como hemos estudiado, cuando Hashem cura, el sanador supremo es el todo misericordioso. Cuando Él cura completamente, absolutamente 100%, y lo hace sin ningún efecto colateral negativo. Mas cuando un médico humano cura, muy a menudo, mientras cura una cosa, crea otros problemas y produce efectos secundarios. Quizá no debió siquiera haber comenzado el tratamiento debido a estos posibles efectos colaterales adversos que pueden derivarse del tratamiento. Por eso la Torá nos dice que si recurrimos a Hashem, Hashem es todo bondad y toda misericordia, y Él nos sana, y nos sanará sin ninguna reacción adversa. Pero el médico humano tiene que tomar el riesgo, tiene que saber que, aunque pudiese haber y muy a menudo habrán reacciones colaterales, deberán no obstante tratar de curar la enfermedad de base, que también es la potencialmente más peligrosa, incluso aunque haya algunas pequeñas reacciones adversas, sí, después tenga que ocuparme de ellas, tenga que curar esas reacciones adversas. Y esta es la interpretación 2, que dice Verapón: si puedes curar la enfermedad al 100%, mato, qué bueno. Pero si no puedes, sabe que va a ser difícil, puesto que sabes que aunque cure lo principal, de todas maneras habrá efectos colaterales menores que pueden desarrollarse debido al medicamento. No significa que renuncies y no tengas que involucrarte en el problema, pues como médico eres responsable de al menos involucrarte en el problema. Esto es rigor, pues el rigor significa algo que también puede producir efectos negativos. ¿Sí están recordando, mis aquí, que leímos hace como 2 años? ¿Sí? La tercera interpretación es que la primera forma del verbo verapón y sanar, sanará, significa que el médico verdadero, el buen médico creyente, primero se dirige al Eterno, se vuelve a la máxima fuente de curación. Verapó se dirige a lo alto y reza. El médico, e incluso como hemos dicho antes, el médico también puede ser un docente, puede ser cualquiera que trate de ayudar a otro individuo, a otra alma. Antes de hacer cualquier cosa, pues no importa lo que vaya a hacer, cualquier cosa que vaya a hacer tendrá algo de severidad. Primero tiene que rezar a Hashem para tener éxito, que sea fácil, tal vez para que tú mismo, Akadosh Baruj Hu Hashem, pueda curarlo y no requiera para nada del doctor. Por eso la primera cosa que hay que hacer es invocar a lo alto. El médico en su corazón debe recurrir hacia arriba y pedir la misericordia divina. Entonces, esta tercera interpretación, verapó, es rezar y despierta la misericordia divina. Y erapé, luego haz todo lo que debes hacer como un médico experto. La cuarta y la quinta se relacionan en sí debido a que inclusive
relacionadas con Eshat y Hod, victoria y reconocimiento, agradecimiento, siempre trabajan como un par en conjunto. En este verso de la parashá, el médico tiene permiso y por consiguiente se le otorga desde alto el poder de curar, y esto se refiere solamente a las enfermedades externas. Pero si hay algo mal en el interior de la persona, no es para que lo toque el médico. Eso le corresponde curar solamente de todo misericordioso. Al médico solamente se le ha otorgado el permiso de tratar, por ejemplo, problemas de piel, lepra, enfermedad, etc. Sexta, Yesod, es práctica, es una de las explicaciones que si el verbo hubiese aparecido solamente una vez, verapó sanar, pero no sanará, se podría pensar que sanar sería como enseñar la Torah, que al principio no se te emunere, que no tomes dinero a cambio de dar algo, que es bueno. Curar a alguien es un acto de bondad, así como una mitzvah, curar a una persona. Tal vez a un médico no se le permite que se le pague por sanar, tendría que hacerlo gratis. Eso es lo que se podría pensar. Y si se podría haber pensado, significa que hay una buena y legítima razón para pensar eso, que hay una razón y un razonamiento legítimo para pensar un médico debería trabajar gratis, y es por esto que el verbo debe ser repetido 2 veces, verapó y rapé, para poder permitir al médico, al igual que a un maestro. El maestro podría haber hecho otra cosa en ese momento, y está dicho que si le pagamos al maestro porque está utilizando su tiempo, en lugar de trabajar y sea remunerado en otra actividad, ahora está utilizando su tiempo para instruirte, y debido a esta consideración, a esta lógica, es la manera de que le es permitido a un maestro y también a un médico a tomar dinero. Y eso es lo que nos enseña la repetición verapó y erapé. En esta sección, aquí en la parashá, en Shemot 23, dice el verso 25, Shemot 23, 25, y servirán a Adonai tu Eloheja, y ha de bendecir tu pan y a tu agua, y apartaré enfermedad de dentro de ti. Y apartaré enfermedad de dentro de ti. Y servirán a Adonai tu Eloheja, y ha de bendecir a tu pan y a tu agua, y apartaré enfermedad de dentro de ti. El comentario que aparece es muy interesante, Misahim. Dice el Talmud, el comentario que está en este Humash, dice el Talmud: el pan del desayuno elimina 83 enfermedades. ¿Será? El pan del desayuno, Babá Karmán 92b, Metzia 107, dice: el pan del desayuno elimina 83 enfermedades, como suma la palabra majalá, enfermedad. Majalá. Entonces, aquí con una amplitud de secretos muy grandes acerca del destino y la suerte. ¿De qué manera influye el cumplimiento de las mitzvot en la salud y longevidad de la persona? Repito, ¿de qué manera influye el cumplimiento de las mitzvot en la salud y la longevidad de la persona? ¿De qué manera? 1 dice: el hombre está compuesto de alma celestial, neshama, y cuerpo terrenal. 2. Entre el cuerpo y el alma hay 2 energías intermediarias que se denominan Ruach y Nefesh. Ya lo hemos estudiado en otras clases. Y 3. La Neshama, que es el alma superior, radica en el cerebro. Ruach,
que es un alma más inferior, radica en el corazón, del cual emana la vida y el deseo de dominio y enojo. 4. Si el alma domina en la persona, entonces su energía proviene de un nivel celestial muy elevado y no está influenciado por fuerzas ajenas. Pero si el cuerpo predomina en la persona, entonces está sujeto a todo tipo de influencias. De influencias de estrellas. Las mitzvot 5. Las mitzvot de la Torah tienen como objetivo reforzar el alma y hacerla predominar sobre el cuerpo. Y de esa manera la energía de la persona proviene de un lugar muy superior que no se altera por las cosas inferiores. Según esto, todas las enfermedades se pueden curar. Dice aquí, todas las enfermedades se pueden curar a través de la mente. Entre paréntesis dice alma. Y aún la longevidad se podría obtener de manera que la persona pudiera vivir más de lo que marca su naturaleza física, por cuanto que lo físico no predomina en él. ¿Cómo vemos? Hay una sección interesante en el libro de Gilel, en el tiempo que estaba el Santo Maestro, y narra una parábola, una enseñanza interesante. Capítulo 13 de Gilel, que lo leímos, se leyó. Verso 10, 13:10 de Lucas. Mientras enseñaba en la sinagoga continuamente cada Shabbat, y aquí se encontraba allí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad. De acuerdo a lo que relata, dice que tenía un espíritu de enfermedad desde hacía 18 años. Y estando encorvada siempre, de ninguna manera podía enderezarse. Y cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo: Isha, has quedado libre de tu enfermedad. Inmediatamente puso sobre ella las manos. Le puso el Mashiach, Nisahim, puso sobre ella las manos y al instante se enderezó y daba gloria al Eterno sin poder detenerse. Pero el oficial de la sinagoga, indignado por el Rebí Yeshua, porque el Rebí hubiera hecho una sanidad en Shabbat, decía la multitud: 6 días hay para trabajar y en esos, pues, venid para que seáis sanados, pero no en Shabbat. Yeshua le respondió: hipócritas, cada uno de vosotros no desata la cuerda de su toro o el asno del establo y permite que sea llevado a beber en Shabbat. Y aquí, ella es una hija de Abraham. Es una hija de Abraham a quien a Satán había esclavizado durante 18 años. ¿No convenía liberarla y romperle este nudo, aunque fuese día de Shabbat? Y diciendo estas cosas, todos los que estaban allí como sus adversarios se sentían avergonzados, pero en cambio todo el pueblo vivía danzando de gozo por las cosas maravillosas hechas por las manos de Yeshua. Leímos el 16, a quien a Satán había esclavizado durante 18 años. ¿Cómo entendemos ese texto? ¿Ajorro? Pues usted había dicho Shabbats anteriores que tenía 6 o 7 O 8. nombres o cualidades. ¿Nombres? Ajá, no es uno de ellos. Su propia. Bueno, yo estoy preguntando. Me está contestando con una pregunta. ¿Usted qué dice? Que va por ahí, pues. Usted dice que es su Yetzer Hara. Sí. ¿Sí?
Sí, Ajod Shahar, perdón, Ajod Slovi, ¿qué piensa? Pues así, no sé, tiene algo para quemar sus títulos. Entonces, según aquí el verso 16, he aquí a ella que es una hija de Abraham, a quien a Satán había esclavizado durante 18 años. ¿Quién la estaba esclavizando? O sea, ¿sí, Ajod Shahar? ¿Cómo ven? ¿Me has David? Según la analogía que se está dando, de acuerdo a los niveles de alma, Sí. es su alma inferior, su alma la tenía cautiva, en un estado más caído, donde no la permitía, tener Su un cuerpo. Su cuerpo lo tenía en ese nivel y su alma, su neshama, que es donde viene la sanación, estaba bloqueado. Así la libera esa atadura y viene la restauración, ahora sí digamos la sanación por medio de la neshama, que es digamos, lo que usted dijo, es el alma que de donde procede todo lo que es ajeno a nosotros. Aquí una parte interesante, familia, una parte interesante es, primero, que en este texto, cuando se habla de Satán, y que es uno de los nombres del Yetzer Hara, es decir, de la mala inclinación, uno de los nombres de la mala inclinación, entonces lo que el texto estaría dándonos a entender es que esta joven, durante 18 años, su mala inclinación la tenía con problemas. Sí, ¿verdad? Pero es lo que usted decía, que la neshama es la parte más elevada. Sí. La que sigue es la nefesh, que está asociada al corazón. Ruach, ajá. Entonces, el ruach, exacto, la ruach, perdón. Y es donde están los sinónimos que usted dio, con las interpretaciones del hombre viejo, corazón duro, la dureza de su corazón, o sea, el enemigo. Son las denominaciones que se le dan a donde se reside lo que es digamos, la condición caída del hombre. Sí. Y ahí es donde reside precisamente ese nivel de nefesh. Sí, Jorge, ya, ¿te voy a decir? Levantó la mano. Diga, pues, a veces ya los niños nacen ya con el problema. Pues yo tengo entendido que es de sus padres, la inclinación al mal, y ahí hay un pecado, ahí como que, porque yo tenía entendido, así me habían enseñado, que a veces que los niños nacen malitos es por algo que ocasionaron sus padres anteriormente. Entonces está preguntando que cuando nacen los niños malos, Malitos, dice, ¿usted piensa que por lo que hicieron los padres? por algo que hicieron sus padres, porque ellos cómo lo van a adquirir, no sé. Bueno, así yo tenía entendido eso, pero a ver cómo lo adquirir. Ajod Slovi, ¿qué dice usted? Yo digo que por el pecado de Adán y Eva, los padres, traemos muchas enfermedades, y también por lo que dice la cultura, por el pecado que nosotros estamos pagando. Sí, Ajod Ruth. Son muchas cosas para saber. Pueden ser muchas cosas. Bueno, el Shabbat pasado se leyeron las 10 palabras, donde dice que el Eterno visita, en las traducciones dice visita la maldad, en el texto hebreo dice que visita el abón, es decir, el pecado con conocimiento, visita el abón de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿verdad? Pero hay un caso interesante. En los escritos nazarenos había un ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién pecó? Bueno, ¿dice nadie?
¿Dice en el texto nadie? Ni él ni sus padres. Ah, entonces ni él ni sus padres. Es decir, le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Entonces, cuando dice ni él ni sus padres, ¿qué pecados de los tres está quitando? Está haciendo a un lado Yeshua Sadik. ¿En cuál momento ahora? ¿Mande? ¿En qué momento? ¿En qué momento que es? ¿Qué texto? Bueno, vamos a leerlo. Es Yohanan. ¿De Canal? Sí. Ahí voy. Nueve. 9:1 en adelante. Dice en el 1, y vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus talmidí diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió, no es que pecó este o sus padres, sino para que la obra de Elohim se manifestase en él. Es necesario para mí que cumpla la misión del que me envió. Así dice, lo lee el Código Reina. La Reina Valera lo lee como, no es que este pecó. Le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y responde, no es que este pecó, ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que la obra del Eterno se manifestara en él. Si no pecó él ni sus padres, ¿a qué se refiere? El de los padres sería Abón. Entonces, cuando le dice que sus padres no, quitó el de Abón. ¿Y él? Entonces cometió Rechá. El de Resha es el que una de los seis ventajas. Con alevosía y ventaja. No tenía pecado. Entonces era un era un ciego que iba a resucitar al tercer día también. No tenía un pecado. ¿Eh? Según lo que dice Chaulo, todos. Por eso, el que está hablando aquí, Isajín, hay tres tipos. Acuérdense, Hatat, Abón y Rechá. Rechá es con alevosía y ventaja, conocimiento, alevosía y ventaja. Abón, que es hasta la tercera y cuarta generación, pero falta el Hatat, que es por ignorancia. ¿Sí me entiende, Jodes Lovi? Puede ser, Hannah, cualquiera de los tres. Dígame, David. En el libro de Juan habla sobre el de la mano seca. Sí. Que también le dice, saca tu mano, se la restaura, le dice, no peques más, Sí. para que no te venga algo peor. Exacto. Entonces ahí sí se está declarando que se hizo algo en conocimiento. De Rechá. Y si ibas a un Risha, iba a venir una cosa peor. Sí. Pues ahí se está declarando que es algo más grave. Sí, grave. Igual el paralítico, ¿verdad? Cuando le llevan los cuatro. Cuando llevan los cuatro, le dicen, la fidelidad de los cuatro te ha sanado. Pero le dicen, vete, pero
ya no peques. Eso quiere decir que esa parálisis le vino por algo que hizo, Sí. ¿verdad? Porque en cuanto el pecado desapareció, se levanta. Sí. Sí, pues, claro. Pero en este caso Morel no menciona que fue por algún pecado que hizo. ¿Cuál? En el del ciego. No lo menciona, es indirecto. Está indirectamente. Entonces, Ujú. se puede decir que nuestros problemas físicos vienen por la dureza de nuestro corazón, ¿no? Exactamente. Y una de las cosas que narra aquí en Gilén Lucas es por el Yetzer Hara. 18 años estuvo atormentando a la joven, 18 años. Entonces, lo que leímos dice, es una hija de Abraham a quien a Satán había esclavizado durante 18 años. En otras palabras, a quien su mala inclinación la tenía esclavizado durante 18 años. Nuestra alma baja, Sí. nuestro rubo bajo, pues. Exactamente, es lo que leemos en el comentario. ¿Qué pasa? Dice, si el alma domina a la persona, entonces su energía proviene de un nivel celestial muy elevado y no está influenciado por fuerzas ajenas. Pero si el cuerpo predomina a la persona, entonces está sujeto a todo tipo de influencias. A todo tipo de influencias. Y según lo que leímos aquí, al parecer, muchas de las enfermedades es porque nuestro Yetzer Hara es el que nos tiene esclavizados. Nos tiene con una manipulación que nuestro estado de conciencia la considera que no es mal. Y aquí entramos a un tema que es interesante. Una de las interpretaciones acerca de curar es la de Tiferet, que es rigor. Es decir, hay una mejoría, pero hay daños colaterales. Es decir, efectos secundarios probablemente. Vamos a leer antes 2 de Crónicas 16:12, por favor. Alguien que me ayude a leer. Segunda de Crónicas 16:12. A ver, Jordana, ¿qué dice? En el 39º año de su reinado, Asa sufrió de una enfermedad en sus pies, pues fue una enfermedad muy seria. Aún con esta enfermedad, él no buscó a Elohim, sino se volvió a los médicos. Así es, toda. En el texto que leímos, Misajín, de Gilel 13:16, es una hija de Abraham a quien a Satán había esclavizado durante 18 años. Exactamente después de que es sanada en un Shabbat, el Santo Maestro da una parábola muy sencilla y dice, entonces aprovechando la ocasión, es decir, lo que sucedió en ese momento, entonces aprovechando la ocasión, dijo, ¿a qué es semejante el Malhut Hashem? ¿Y a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y lo sembró en su huerto y creció y se hizo un árbol suficientemente grande para albergar las aves del cielo, haciendo nidos en sus ramas. Por lo de la joven,
sea, aprovechando la ocasión, lanza esta enseñanza. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Un grano de mostaza. ¿Ajorro? ¿El grano de mostaza tiene voluntad? Usted había dicho del grano de mostaza que ya tiene su ADN, o sea, por así decirlo, ya está codificada. Mi Ya jefa. viene así. El grano de mostaza entonces no tiene voluntad propia, ¿verdad? Sino que está codificada la voluntad del Eterno en su creación. Y decodificado es un árbol que da oxígeno, fruto, sombra y alberga nido para aves. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significaría? Que debemos ser como la mostaza. Es decir, que no tiene voluntad propia, sino es la voluntad de su creador. Inmediatamente después de que sanó la joven de 18 años que la tenía esclavizada a su mala inclinación, da esta enseñanza. Es decir, ya no vas a hacer tu voluntad, sino es la voluntad del todo misericordioso. ¿Entiende, Rosy? La voluntad, perdón, el grano, como una semilla, no tiene voluntad propia, ¿verdad? Como nosotros, somos pensantes, sino que el Eterno creó esa semilla. ¿Sí está de acuerdo? ¿Cuál es la idea de haber creado esa semilla? Es que esa semilla muera, sea sembrada, hasta que finalmente sea un árbol que dé fruto, sombra, oxígeno y albergue nidos para aves. Pero al principio, ¿qué era? Pero en muchas de las ocasiones hacemos nuestra propia voluntad y el grano de mostaza no tiene voluntad propia, sino que está impregnada ahí la voluntad del Eterno, y la voluntad del Eterno es que sea un árbol. Esta es nuestra enseñanza, que en ese punto ya no tenemos que hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Hashem. Dígame, David. Yo quisiera relacionar eso y a ver si tengo un poquito de duda en la parábola del sembrador, que cae una semilla entre el camino, Sí, cae una entre hierba y otra en buena tierra. sí. Si la semilla es la voluntad del Eterno, hay que morir para poder crecer. Entonces tiene que ver mucho la tierra donde caiga. ¿No creen? Bueno, en el caso de esa parábola está asemejando que la buena tierra es la persona, Ok. ¿verdad? La buena tierra es la persona, la semilla es la palabra. Exacto. Yo lo trato de relacionar esa parábola con lo que está diciendo ahorita, de que una vez que nuestra alma baja está, digamos, libre. Están cambiando las variables. Ahora la semilla es la persona. Sí. Exactamente. Pues el corazón está limpio, es la buena tierra, digámoslo así. Se pone la semilla, el propósito del Creador, y es donde surge el Malhut Hashem. O sea, Shamayim. está diciendo que si nace uno Sí, con lateros, se va a hacer latero o algo así. No, me refiero yo que el corazón queda dispuesto una vez que se eleva del nivel más bajo, llega la palabra, la acepta uno y empieza a crecer ese árbol, digámoslo así, como Sí, una pues. buena tierra, pero con el propósito eterno, una semilla que va a crecer a voluntad de Sí, Dios. se puede interpretar así también, ¿verdad? Este pasaje siento que es más hacia la persona, porque en otros pasajes tocante al mismo tema, el que tuviera fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Entonces hace grandes cosas. Entonces no es que tenga fidelidad así de pequeñita, ¿verdad? No va a tener la fidelidad así de pequeñita, sino que tiene que dejar de hacer su voluntad para que se haga la voluntad del Eterno, porque no tiene voluntad la semilla. Sí,
También nos dijo ¿verdad? alguna vez que el corazón tiene 6 cuartos y de la abundancia del corazón es lo que habla el hombre. Así Si hay es. basura, vas a la basura. Pues hay que limpiar el corazón para poder sembrar Eso algo es, bueno. exactamente, eso es lo correcto. Y vamos para allá ahorita. Diga, joven. ¿Qué es la voluntad del Eterno? La palabra voluntad o la voluntad del Eterno. Sí, o sea, ¿cuál es la voluntad del Eterno? Ok, es una fuerza externa que inviste todo el cuerpo a hacer un acto específico. Por ejemplo, un alcohólico, un drogadicto, para que él tenga voluntad de dejarlo, fue algo externo que motivó, dio una satisfacción para que le activara esa voluntad externa. Pero, volviendo un poquito antes, los judíos, bueno, no recuerdo cuándo lo leí, pero decía que la primera cosa que recibe una persona al nacer es el desarrollo. Sí, Que viene siendo, si lo quiero ver físicamente, desde mi punto de vista, eso es la genética. La genética. Por decir, todos somos malos, ¿no? sí, desde juventud todo corazón tiende a ser malo. Sí. Su yetzer era el malo. No podemos ser completamente buenos, porque no hay equilibrio, ¿no? En una persona. Sí. Tiene que haber bien y mal. Entonces, cuando un niño nace, el yetzer es el ADN negativo que viene de parte de sus padres, ¿no? 13 Y años. eso incluye adicción al alcohol, a los ciertos problemas que ya le vienen, ¿no? Sí, Entonces, si una persona es alcohólica, no necesariamente es porque le causó placer, sino porque su ADN ya venía con la modificación de ser alcohólico. de esa tendencia. El abono. Entonces, no es tanto que esa persona lo haya decidido así, ¿no? Y es por eso que yo siento que existe el tema de las estrellas y de que aprendas a conocerte Sí, dentro de la Torah, porque de hecho pues ya venimos de antemano con todos estos detalles. Es para evitar eso, ¿no? Entonces, muchas veces cuando uno trata de cumplir la voluntad del Creador, a veces también nos llegamos a equivocar intentando hacerlo. O sea, nosotros decimos que hacemos algo bueno, pero en realidad para la otra persona a veces no es así. Entonces ahí, ¿cómo aplica? ¿Como que fue algo bueno o fue malo? bueno, son muchas preguntas. No sé todas las respuestas, pero una de las interpretaciones de curar, curarás, una de ellas es geburá, es decir, te restringe también la sanidad, te la restringe. Y hay veces que se llega a puntos donde se trata de encontrar la solución por cualquier forma. En este caso, les voy a platicar algo que leí. Está en este mismo libro, dice curarse a través de fuerzas sobrenaturales, porque la mente empieza a buscar la sanidad. O sea, uno se corta y inmediatamente uno quiere no desangrarse. Está de moda actualmente numerosos tratamientos medicinales alternativos. Estoy leyendo. Antes de comenzar un tratamiento de esta clase, se aconseja consultar una autoridad rabínica confiable, pues existen métodos que conllevan a una o varias transgresiones de la Torah. Si se trata de una medicina originada en determinados cultos, habituados actos y fuerzas sobrenaturales, se permite solamente si es posible probar que esta práctica en particular funciona por leyes naturales y también ha sido vaciada de toda alusión a idolatría. No es suficiente que los
practicantes de este método medicinal confíen que el tratamiento funciona de forma natural, pues si realmente no pueden comprobarlo, ellos transgredirán con sus prácticas varias provisiones de la Torá. Bueno, para ir más rápido, en el año 1976, un testimonio verídico, una joven de la ciudad de Beersheba fue hipnotizada por Absalom Drori, pero no logró regresarla a su estado normal. Este incidente causó pánico y temor. Él no estaba autorizado a ejercer el hipnotismo debido a este incidente, el Congreso israelí dictaminó que se permite la práctica del hipnotismo únicamente a psicólogos autorizados por el Ministerio de Salud. Bueno, en base a eso, al tema en que vamos es la caída de la conciencia de uno mismo. La caída de la conciencia de uno mismo. Y de ahí empieza o podemos encontrar dónde están los problemas. Y esta es una parte de una analogía interesante. En el tiempo de Adán y Eva, en el comentario que leíamos, el comentario rabínico que está en el Humash, dice: todas las enfermedades se pueden curar a través de la mente. Lo que comenta. Y según Mijael Ben Abraham está también, ¿verdad? Bueno, en el relato de Adán y Eva, llega la serpiente con una tentadora oferta en su boca para Adán. Ven conmigo a un taller de autoconocimiento, un taller con expertos en sentidos y sensaciones. Hushim, Hushot, de la misma raíz que Nahash, serpiente, sentidos y sensaciones. Más precisamente, la serpiente se dirige en un principio a la mujer porque sabe que talleres como esos le interesan a ella más que al hombre. Que por orgullo menosprecian al principio cosas como esas, pero después que la mujer participó en el taller de sentidos y sensaciones, le dice a Adán: no sabes lo que te pierdes, no sabes lo que te pierdes, realmente tienes que experimentarlo. La conciencia de uno mismo se ha convertido en parte de nosotros, como la fruta que al comerse se convierte en parte del cuerpo de la persona. Y del momento en que existe el mal, entra necesariamente en escena el árbol del conocimiento del bien y el mal. Porque básicamente tomar conciencia de que existe una forma separada ya lo asocio con la existencia de dos dominios, la persona y Hashem. Por lo tanto, de aquí deriva todo mal. En el mundo posterior al pecado ya todo estaba mezclado, y en vez de la serpiente que incita desde afuera, ahora efectivamente se encuentra dentro de nosotros el instinto del mal, el Yetzer Hara. ¿Cómo es esto, mensaje? Estaban dos árboles, el conocimiento, el árbol del conocimiento del bien y el mal. El árbol del conocimiento. ¿Cómo se dice en hebreo, Joshachar? Árbol del conocimiento, Etz Hadat, Hatop, Be Arra, ¿verdad? El árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Qué significa esto? Conocer, palabra conocer, cuando comprendemos y Adán conoció a Eva, ¿a qué se refiere? A que Adán tuvo intimidad con Eva. En el caso del árbol, es el árbol del conocimiento del bien y el mal. O sea, el árbol para tener una relación con el bien y con el mal. Pero era externo. No estaba dentro, estaba afuera. ¿Sí me entienden? No tenía vergüenza, no les daba vergüenza. Hasta que comieron el fruto les dio vergüenza. Y Yetzer Hara se avergüenza. Cuando nos dice nuestras verdades,
nos avergonzamos y hay varias formas de reaccionar. ¿Sí? Y cuando come, entonces vamos al taller en expertos de sentidos y sensaciones. Entonces se come ese fruto, empieza a tener internamente una relación ¿con quién? Con el bien y el mal, que antes era externo. Uno empieza a experimentar constantemente dificultades de cómo actuar, porque ya tenemos una relación con el bien y el mal. Según Jajam Chaulo, dice en Romanos 7, texto que ya conocen, el Código Real lo lee de la siguiente manera. Romanos 7, 14, porque sabemos que la ley divina es espiritual, pero yo soy un alma carnal vendida como esclavo al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pero no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, testifico que la ley divina es buena. De manera que realmente no es mi alma divina quien hace esto, es decir, lo que estábamos leyendo, el alma divina. Mi alma divina quien hace esto, sino la mala inclinación que me controla dentro de mí. Verso 17. De manera que realmente no es mi alma divina, es decir, en este caso el cuerpo es el que controla el alma, no el alma el cuerpo. De manera que realmente no es mi alma divina quien hace esto, sino la mala inclinación que me controla dentro de mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no la posibilidad de hacerlo. Porque no puedo hacer el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, en realidad no es mi alma divina, sino el alma animal que mora en mí. Así que queriendo yo hacer lo que es bueno, descubro la existencia de esta perversa ley, la del mal que está en mí. Es decir, el momento en que nosotros empezamos a tener una dificultad o cualquier evento, empezamos a tener en cuestión de milisegundos una influencia de muchos pensamientos de cómo actuar en ese momento. Exactamente en ese momento, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Porque empezamos a tener una relación con el bien y el mal. Y como decía Junior, en el budismo se ha enseñado que cuando un bebé nace, se le introduce ahí su Yetzer Hara cuando nace. Y de hecho hay una discusión talmúdica que alguien decía, ¿no? Desde que es engendrado. Pero el Yetzer Hara no quiere estar sujeto a nada. Él, en esos 9 meses lo que haría es salirse. Y llegaron a un punto en que dijeron, desde que nace, recibe su Yetzer Hara. ¿Cuándo se le da su Yetzer Hara a todo? Hasta los 13 años. Una nueva toma de conciencia. Y ahí se quita Mesajín, el de Abón. Pero sigue teniendo el Yetzer Hara. Sí, completamente. ¿Verdad? Completamente. Sin embargo, en ese momento es cuando hay una toma de conciencia interesante ya en ellos. Dígame. Así que es la Neshama. ¿Sí? Ya quiero su Neshama. Exactamente. Ese es el siguiente nivel. Sí. Arriba. Si siempre tenemos el Yetzer Hara, tenemos permitido fallar, ¿no? Como humanos. Se me puede equivocar. Completamente. ¿Mande? Sí, es el comercial.
En la parashá Misajim de Shemot 22:27, de esta misma, Shemot, Éxodo 22:27. Curiosamente en el texto luego dice, Elohim lo tekalel, es decir, al juez no maldecirás. Utiliza Elohim, al juez. Y aún nací en tu pueblo no injuriarás. El caso es interesante porque, claro, todos nos equivocamos. Y dice en el comentario, según el Sefer Ajinuch, dice lo siguiente: por ser que las ideas de las personas son muy distintas y jamás se ponen de acuerdo para hacer algo, es indispensable para todo grupo social que tenga un así, al cual todos acaten. Ese hará cosas acertadas y también erróneas. Acertadas y erróneas. Sin embargo, eso es mejor que el pleito que se forma por falta de nací, el cual destruye todo. Por ser tan indispensable el nací, espiritual o material, Hashem ordenó la prohibición de no menospreciarlo uno en privado, para no llegar a desmeritar o provocar pleitos. Más vale nací con errores que la falta de autoridad. Entonces, si un nací tiene errores, claro. ¿Por qué? Porque en muchos momentos, tenemos esa dificultad en que no tomamos decisiones correctas o somos reactivos en vez de ser proactivos constantemente. Parte de todo ello, familia, ha sido porque no hemos comprendido quiénes somos. No sabemos cómo somos realmente. ¿Cómo sabemos cómo somos nosotros? Y realmente, por ejemplo, ¿cómo sabe ¿quién pongo? ¿Cómo sabe Yosef que es atractivo, por ejemplo? No es que así sea, pero un ejemplo. ¿Cómo sabe Yosef? Las miradas en el gym, dice. Él supo por lo exterior. ¿Sí? Es decir, porque fulanito, manganito son las características que también las tiene, pero ¿cómo lo supo? Por lo exterior, no por lo interior. Y constantemente se van a dar cuenta cómo somos por lo exterior, porque no nos estamos dando cuenta. Diga, escucha acá. Todos estamos viendo. Todos lo entienden. Entonces, noten esto que es interesante, mis ejemplos. Realmente, para conocernos es una proyección prácticamente. No nos damos cuenta, excepto cuando viene desde afuera. En la Torah está escrito: para hacer saber lo que hay en tu corazón. Para hacer saber lo que hay en tu corazón. Te ha traído estos 40 años para hacer saber lo que hay en tu corazón. ¿Hacer saber a quién? El Eterno sabe. Yo me conozco a cierto grado, pero aparento que no soy así. Pero cuando el Eterno dice para hacer saber, diga pues, Rosy. Yo creo que cada persona se conoce, bueno, poner el caso de un drogadicto o alcohólico, que
creció por la mentalidad de que era así, pero sin embargo él nunca fue así. Se da cuenta con el tiempo cuando, como dice usted, cuando toma la voluntad propia de decir, en realidad quiere cambiar, y se da cuenta en un cierto tiempo, cuando ya está grande, que no era lo que la gente decía. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Ok, entonces se da cuenta ya la persona que nunca era lo que la gente decía y en realidad era diferente. Sí. Por ejemplo, si era golpeador o hacer cosas indebidas, y le decían que era un asesino o algo así, por Sí, sí, le entiendo. entonces no Su era personalidad se basó en base al mundo exterior. Ajá, lo que la gente decía. Sí, Y ahora yo pienso que muchos pasan en la situación de que apenas se están conociendo. ¿Sí me entiendes? O sea, que Sí. la gente que vivió ese tipo de cosas y a cierta edad apenas se está conociendo. O sea, ahorita, sí, su cuerpo, su yetzerara en sí, como a la joven, lo ha tenido esclavizado más años. ya de grande ya se da cuenta Ujú. que no es lo que la gente decía que era apenas se está conociendo. Sí. Sí, y ahora tenemos un problema que es muy dificultoso. En este caso es que nuestro yetzerara no nos domine, porque constantemente recaemos, ¿verdad? El que en este caso se convierte en esclavo de las experiencias, las emociones, y busca en todo momento la forma de percibirse y sentirse, y pone su yo en el centro. Pone su yo en el centro y de hecho se hace como omnipotente. El consumo, por ejemplo, de drogas es un ejemplo extremo, pero la raíz del defecto en realidad comienza con la búsqueda de experiencias emocionales. Y aún, en cualquier emoción es como una droga. Es decir, que vas de menos a más. Vas de menos a más. Como dice, el tonto no se aferra al entendimiento, sino a lo que surge de su corazón. Proverbios 18:2. El tonto no se aferra al entendimiento, sino a lo que surge de su corazón. Al final de cuentas, la experiencia exagerada no te lleva a ningún lado, porque en cuanto te haces demasiado consciente de ti mismo, pierdes la intensidad de la experiencia. Por eso intentas olvidarte de ti mismo y entregarte a la experiencia en sí. Te olvidas de tu alma divina y prefieres emociones y experiencias, sentidos y sensaciones, y se pierde el blanco. El esclavo, ¿qué es lo que quiere? Regresar con su familia. Pero una vida de esclavitud, Misajín, una vida de esclavitud, a veces prefiere quedarse. Israel en Egipto, en la Torá, el esclavo que quiere quedarse, le perfora más grande la oreja y prefiere quedarse. No sé si, Misajín, ustedes han visto los hombres que han tenido más años en la cárcel en la historia. Sí. Ya no quieren salir, Ya no se adaptan. Pues hacen ya una no quieren vida- salir, ¿sí? No se adaptan, quieren estar ahí. Y ahí terminan muriéndose, se regresan, ya no quieren salir. Hay una Sí, yo sé, me Hay llegó. una película interesante que habla sobre ese tema. Yo sé, por favor, es que no Es escucho. un comentario corto, pero... Un comentario corto. Sí, no, es que hay una película interesante que habla precisamente sobre ese tema, que se llama Sueños en Fuga. Sí, Y sí, habla precisamente de ciertos presos que hacen ya una vida dentro de la cárcel, y cuando es momento de que pues ya lo liberen, pues
muchos no se quieren ir y vuelven a cometer crímenes para que los vuelvan a encerrar. Sí. Y eso. Gracias, Joseph. De nada. Entonces, Misajín, cuando llegamos al conocimiento de la Torá, ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos? Un defecto similar a este puede estar también con una cubierta religiosa de Torá y Mitzvot. ¿Por qué? El servicio a Hashem, por supuesto, tiene que activar los sentimientos. Amarás a Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, y temerás a vuestro Elohim. Pero puede haber una confusión en muchos que se acercan para tener una experiencia religiosa. No, para eso no es. Con la canción. Ah, qué cosas, ¿no? Quieren experimentar una experiencia religiosa para no servir al Eterno, sino para servirse a sí mismos. ¿Verdad? Porque es una lucha interna. Es el que usted llama turista espiritual. Sí, puede ser. Sino para servirse a sí mismo. Es decir, a lo mejor Korah era un gran personaje, Sí. ¿cómo lo vimos al Shabbat pasado? Un narcisista, ¿verdad? Activo, fuerte, pero no era el tiempo. Eso y Yetzer Hará. No era el tiempo, pero su Yetzer Hará lo consumió, lo esclavizó hasta la muerte. Pero no está mal que quiera un puesto, ¿verdad que no? Pero a lo mejor quería una experiencia religiosa también. Es decir, en este aspecto, estar ahí al frente y tener el honor, ahí va como en la actualidad dice Moshe Rabbeinu, ahí va Korah Rabbeinu, ¿no? Es decir, esa experiencia de que ahí va el Robén, el Rosh, ¿verdad? Y pasa, así como Isaac Amnón, ¿verdad? Te besan la mano. Y de muchos, no nada más eso, en muchos aspectos, ¿verdad? En este caso, el individuo necesita emociones, y para lograrlo se esfuerza y activa el corazón para sentirse a sí mismo. Cuando genera una gran emoción, mucho ruido, pero todo de una forma realmente superficial. Realmente superficial. El punto entonces, Misajín, que para encontrar el proceso de cómo iniciar es largo. Es largo, pero se ocupa mucha fuerza de voluntad. Mucha fuerza de la voluntad. La primera, Misajín, es velar y orar. Es el primer escalón. ¿Por qué, Jorrut? Porque pues para activar nuestra conciencia, para estar alertas de qué fue lo que detonó nuestro comportamiento, qué estamos fallando, qué emociones estamos mal encauzando. Sí. Un sinónimo de vigilancia, ¿de dónde? Ya lo dije. Velar y orar. Sí, vigilancia. Vigilancia. Vigilancia es el primer paso. Ya que Mijael, Ben Abraham. Vigilancia. Porque desde ahí nuestra mente es la que puede sanar.
Es decir, nuestra mente propició muchas de las enfermedades que tenemos. ¿Cierto? La vigilancia consiste en que la persona se cuide en sus actos y asuntos, comprendiendo y examinando sus actos y su conducta, a fin de determinar si son buenos o no, para no abandonar su alma al peligro y la perdición. La vigilancia consiste, fíjense bien, mis hermanos, la vigilancia consiste en que la persona se cuide de sus actos y asuntos, se cuide en sus actos y asuntos, comprendiendo y examinando sus actos y su conducta, a fin de determinar si son buenos o no. El joven que pide a Hashem, novia, o no, yo sé. Me está tirando pedrada. El joven pide novia, el sabio pide Sí, sabiduría, Esposa. y el sadik, el justo, Quiere irse con Una suposición. pide perdón constantemente. por tener novio. No, pide perdón porque este es el primer escalón al éxito. Ay, perdón. El primer, Seirut, sí, es el primer escalón. ¿Por qué, Misajín? Porque está siendo consciente en este caso de lo que está haciendo. Por eso, velar y orar, es decir, que esté en vigilancia y orando, es el primer paso. La carne acecha, es decir, el Yetzer Hará está constantemente. Imagínense cuando están en la mesa comiendo pescado al aire libre. ¿Llegan las moscas? La mosca es como el Yetzer Hará. Se descuidan y ahí están. Y constantemente, es más, todo el tiempo. Pero si en un descuido, se olvidaron de estar ahí, Ya dejan sus quereres. entra. Así es el Yetzer Hará, como una mosca. Constantemente está acechando. Entonces, primer paso es la vigilancia. La vigilancia, repito, Misajín, consiste en que la persona se cuide en sus actos y asuntos, comprendiendo y examinando sus actos y su conducta, a fin de determinar si son buenos o no. ¿Cómo van a saber si son buenos o no? ¿Puedes lobby? Por los resultados, Por los resultados. se está pagando por lo que hace. Hay veces, Misajín, que uno dice, no, estoy haciendo bien, pero en realidad lo estoy haciendo por mi beneficio. ¿Cierto? Como dicen, no da paso sin guarache. ¿Verdad? Es decir, sí, estoy dando, pero para mi beneficio. En este caso, la vigilancia tiene que estar, porque no es así. ¿Sí, Joseph? Creo. Entonces, el joven que pide novia, tiene que pedir una novia que sea ayuda en contra, ¿verdad? Su ser generoso, una ayuda en contra, no idónea. ¿Sí? Porque al principio tiene que conocer, tiene que saber, comprender que le va a ayudar a estar en contra con tus malos hábitos. Que conozca tu Yetzer Hará y va a estar en contra de tu Yetzer Hará y te va a decir, no, ya sé para dónde vas, ya sé lo que estás tratando de decir antes de que lo vayas a decir. Diga, Coros. Ahora, cuando yo que ya estoy casada, ahora me doy cuenta que en realidad nunca deja de conocer a la persona, pareja. En realidad, cuando no lo conoces de una manera, pero ya cuando llegas a casarte ya no es lo mismo.
No, en realidad es eso. En realidad no era lo que yo pensé. Ah, caray, ¿qué pasó? Me lo cambiaron. Bueno, no sé si me entiendes, pues. Sí, 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 al principio pues es otra la cara, ¿verdad? Es mentira lo que, bueno, no usted, es mentira lo que decía que no tiene caso que sean novios. ¿Por qué? Porque en realidad nunca lo vas a permitir conocer. Hay cosas que Sí, para esto aquí se necesita se necesita la sinceridad plena, porque es para toda la vida, ¿verdad? Hay un libro que se llama El río, la olla y el pájaro. Dice el Talmud que cuando sueña con el río, la olla y el pájaro va a ser un matrimonio feliz. El río dice que une a dos pueblos. Mercantilmente, pues uno le vende naranja y el otro limón, es decir, si tú me das, yo te doy. Pero en el momento en que si ya no me estás dando lo que yo quiero, empieza a fracturar. Esa es la primera etapa. La olla es un medio en que el agua y el fuego no están juntos, ¿verdad? Hay un fin, los hijos, una casa, un carro, pero se van los hijos, y luego ¿qué sigue? ¿Sí me entienden? 2 pasos, Misajín, para iniciar un proceso. 2 pasos. Diga, perdón. Digo que pregúntamelo a mí, ya estoy en eso. ¿En qué estamos? O sea, que ya me quedé sola, ¿no? No estás sola. Ah, bueno. No, a pasar la segunda etapa. Por eso. La segunda etapa, la otra hija. Después de la vigilancia del Seirut, viene la diligencia. ¿Qué es la diligencia, Jodes Novi? Rápido y con buen modo. Diligencia rápido y furioso. No rápido y furioso. No rápido y furioso, dicen aquí. Rápido y de buen modo. Yosef, ves por las tortillas. Otra vez. Yosef, ves a tirar la basura. No, sin que me lo digan, voy a la... Es como los 3 esposos, ¿verdad? Que se juntaron y presumir, ¿verdad? ¿Quién ama más a su esposa? Y dice, no, si yo la amo, ¿qué haces? No, pues mi esposa me dice, ves a tirar la basura. Y sí, yo voy y la tiro. Ah, qué bien. Y el otro, no, yo también. ¿Y tú qué haces? Mi esposa nada más dice, huele mal. Y ya sé que tengo que tirar la basura. Y el otro, no, pues simplemente ni me dice que huele mal, yo agarro la basura, la llevo, la tiro, lavo los trastes, los seco, hasta cocino. ¿En dónde hay esa de 3 esposos? Eso, no, se juntaron. Ay, por ella ni idea. No le doy idea. Ah, caray. No les doy idea. Es decir, Misajín, que cuando únicamente se hace lo que se nos dice, siervo inútil. Tienes que hacer un extra. A ver, Misajín, estamos en vigilancia, si lo que estamos haciendo está bien o mal, ¿verdad? Analizar si lo que estamos haciendo está bien o mal. Vigilancia. Sí, ahorita nuestra joven vamos a que se aprendan el Salmo 119 de memoria. 119. Sí. Es el más grande, es el más grande. Sí. La vigilancia, acuérdense, la vigilancia gira en torno a no transgredir mandamientos. La vigilancia en sí se torna a no transgredir mandamientos, no codiciarás. O sea, estás vigilando a no transgredir, a no hacer sentir mal, a no odiar,
a no codiciar, a no. A eso torna la vigilancia. A eso, mis amigos. Y la diligencia se enfoca a todos los mandamientos positivos, acción y de buen modo. Esos son los dos primeros pasos: la vigilancia y enseguida la diligencia. Es un inicio, ¿me entiende? Así que Yohanan, ves a tirar la basura y no, que le toca a Isaac. No, ¿cómo jodes Lobby? Rápido y de buen modo. Con diligencia. Sí. Diligencia. ¿Sí, mis aquí? Les dejo, vamos a terminar aquí, mis aquí, con estos dos primeros pasos, que es un proceso largo. Es un proceso que vamos a llegar a un punto en que nos vamos a comprender. Más, mis aquí, porque son conscientes de que hay una lucha interna y ha propiciado mucho de lo que cuando venimos dentro del judaísmo nazareno es la historia de Israel, que sale Israel de Egipto, pero lo lleva al desierto. ¿De dónde? De Kadesh, al pie de Sinaí. En otras palabras, Misajín lo que hace es que los lleva al desierto a santificarse, es decir, empiezan a pasar un proceso de santificación por fuego. Y ahí es donde empezamos a comprender que algo no está bien. Y ya empezamos a entender que tenemos que hacer algo. Y el primer paso es la vigilancia. Y el segundo es la diligencia. Acuérdense. ¿Sí, hijo? ¿Por qué? En esta parashá Mishpatim, muchos mandamientos, muchas leyes concernientes al prójimo. Y no un día, como veíamos, ¿por qué sufre el alma? Como dicen los espíritus nazarenos, bueno, ¿para qué haces esto del otro? ¿No sabes que se va a pedir tu alma ya? Y en ese día, en ese momento, híjole, ¿por qué hice esto en tal día? ¿Por qué hice sentir esto? ¿Por qué rechacé? Y un arrepentimiento que no se va a poder contener, pero va a durar demasiado. ¿Verdad? Si Aarón hubiese sabido que iba a estar escrito en la Torá que recibió Moshe, no solamente hubiese ido a recibirlo, hubiese ido a cargar, pero nada más se quedó en que lo recibió. Pero si él hubiese sabido que en la Torá iba a relatar lo que lo fue y recibió, hubiese hecho más cosas, ¿sí me entienden? Cosas que hemos dejado de hacer porque a lo mejor nuestro Yetzer Hara nos tiene con todo. Por eso el primer paso es vigilancia. ¿A qué nos está llevando nuestro Yetzer Hara a hacer? ¿Es bueno o malo lo que nos está llevando a hacer? Y examinarlo entonces. El Yetzer Hara siempre nos lleva a algo malo. Sí, constantemente. Sí. Ahorita es lo que hemos estado tratando con los niños que están pequeños, de que estén vigilantes en sus pensamientos, porque a veces reaccionan sin pensar. Sí. Sí, yo los entiendo porque así vivía, así reaccionaba. Era yo, ¿cómo dice usted? Reactivo. Antes de escuchar ya estaba yo, ¿verdad? Como gato, pero ahora, y ahora hasta me regañan. Quiero a mis hijos decirles eso de sus pensamientos, que pues si nos llegan cosas. Sí. No las vigilamos, contestamos y así vamos actuando. Juanito pierde muy rápido los estribos. Sí,
Entonces, en eso hemos estado trabajando con él, para que vigile. Antes de hablar, piense las cosas que hablamos y pensamos. Sí, de hecho es un ejercicio, Misajín, es un ejercicio enorme que en otras ocasiones hemos platicado con respecto a la creación. Cuando el Eterno hizo la creación, creó una burbuja y no había nada ahí, desolación y vacío, nada más, desolación y vacío. Y de repente entró la luz y fue la luz. En ese punto, cuando nos enojamos, hay un vacío. Hay un vacío, pero no encontramos ese primer pensamiento que está activando nuestro enojo, ¿sí me entienden? Sino que empezamos a hacer una creación con caos y vacío, con desolación y vacío, con caos. Está haciendo una creación con caos. Sí. Inmediatamente empieza. Sí, siempre está pensando en cómo vengarse, Sí. cómo Tiene- ganarle. Sí, tiene que encontrar el primer pensamiento que activó molestarse. Si encuentra ese primer pensamiento, puede trabajar con él. Yo no sé si el primero, el segundo, el tercero, pero cuando me llega mi padre, yo ahora para alejarlo, porque siento cuando llega y me empieza a aconsejar, para alejarlo lo ofendo con groserías y se va. Sí, porque él así me trata, así lo trato, con groserías y pronuncio el nombre de Yahshua y se me quita. Pero tantito paso por ahí, ya volteé, no más de 3 segundos y ya empiezan el combustible. Sí, la imaginación. Sí, entonces eso he hecho ahora, de veras, lo ofendo, porque a él no se le puede tratar de buena manera. Yo lo ofendo, con groserías a veces, pero lo ofendo y le digo que ya deje en paz. sí, pero es así, no es así cada rato. Yo digo que no más de 3 segundos. Vamos a trabajar en eso. Sí. Vamos, en la tarde vamos a retomar esa parte. ¿Parece? Sí, bueno. Dígame, David. ¿Cómo se llama el libro donde leyó los niveles del alma y dónde está uno Ok, relacionado? mire, de la diligencia, la vigilancia y la diligencia es este sefer que es La senda de los rectos, Mesilá Yesharim, que narra los escalones que dice Shimon Kefas. En la de segunda. En la segunda de Shimon Kefas, donde dice de la diligencia, Viene la la fidelidad. fidelidad. Y viene la escalinata. La virtud. Aunque la escalinata la dice muy en corto, no la extiende, no la expande. Y lo que trata es expandir cada uno de los pasos que dijo Shimon Kefas, La senda de los rectos. la senda de los rectos. Y el otro es el Humash, donde leímos acerca de todas las enfermedades se pueden curar a través de la mente, aún la longevidad, etc. Y ahí es donde se habló también de si el alma domina en la persona, entonces su energía proviene de un nivel celestial elevado. Pero si el cuerpo domina a la persona, entonces está sujeto a todo tipo de influencias, ¿no? O sea, incluso todo lo que digan las personas. Y la otra parte es del Instituto de Galenay. Aquí lo tengo y no recuerdo si les di también de estas cosas. Sobre el médico, los 4 pasos. No, este es el árbol de la conciencia. El árbol de la conciencia. De la relación entre el bien y el mal que estaba afuera. Pero bueno, aquí está. Bien. ¿Algún otro comentario, Jaya? ¿No? ¿De vigilancia? Ok. Bueno, vamos a despedirnos, mis aquí vamos a hacer Kiddush. Que el regalo merecido de nuestro Dios Yeshua Sadí, el amor de nuestro vino malqueño y la comunión con su Ruach HaKadosh sea con cada uno de ustedes, mis aquí, y que sigan teniendo un Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.